Señores, vamos a hablar del tatuaje. O sea, ellos argumentan que lo que realmente importa es la intención con la que tú lo haces. Cuando yo tengo una intención de tatuarme la piel como una forma de adoración a Dios, realmente Dios está recibiendo esa adoración cuando la adoración que Dios busca es en espíritu y en verdad. Dios dejó en la misma palabra la forma de cómo adorarlo. Usted no puede inventarse o venir en su concupiscencia los métodos que usted entienda, ni traer del mundo o de otra cultura un método de adoración. De decir, bueno, déjame ponerme un pantalón corto que parezca un buzzer para cantar. Acerca un teólogo, un joven, y te dice, varón, usted está equivocado. Los tatuajes no son pecados porque Apocalipsis 19:16 dice que Jesús viene en su vestidura y en su muslo un escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo vi en una visión y eso es que él tiene un tatuaje aquí en el mundo. ¿Qué tú le contestas? Jonathan Piña, que aprueba claramente esto, y su séquico, su equipo. Tú estás abierto a debatir, a venir acá a Radio Canal de Vida. Ojalá. Todo el mundo entonces. Entonces de antemano tú vas a decir, toda la iglesia está tatuada de que llega al cielo. Bien, un gusto saludar a la audiencia de Radio Canal de Vida. Hoy tenemos un tema que las pantallas van a coger fuego, un tema que es objeto de debates entre teólogos. Los jóvenes están tratando de revolucionar. Señores, vamos a hablar del tatuaje. ¿Escucha esto? Tremenda revolución. Muy fuerte. Y de hecho estamos ahora en un asunto, en un combate teológico. Hay jóvenes que están en una revolución de la gracia, diciendo cero religión, queremos gracia, queremos libertad, y está eso como una ola. Pero hay que tenerle cuidado a esa libertad, porque hay un libertinaje. No, y decir que eso no parte desde los jóvenes, o sea, desde los jóvenes primero, es un pensamiento que le están sembrando, y le están sembrando líderes con arrastre, y eso viene por ahí. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, nadie sabe si tiene razón. Señores, pero para eso traemos a alguien. Exacto. Y para este tema, señores, estamos honrados y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Esdras Rafael Pinales. Qué mejor persona que nuestro hermano Esdras, un teólogo, erudito, maestro, evangelista, un hombre bien preparado, y para mí es un honor presentarlo, que es un instrumento de Dios que ha bendecido mi vida, es mi padre en la fe, con el hombre que Dios me dio la oportunidad de recibir el evangelio. Así que Esdras, bienvenido a Radio Canal de Vida. ¿Cómo estás, Esdras? Un placer, un gusto el estar aquí al junto de ustedes para bendecir a la audiencia que nos puede ver a través de esta plataforma. Para nosotros es un alto privilegio estar aquí y ser un canal de bendición a través de la palabra. Creemos que solo somos vasos de barro en sus manos para que la excelencia, el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Excelente. Así que todo lo que nosotros podemos aportar hoy es por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso que nos trajo hasta acá. Así que soy su hermano Esdras Pinales, y para ustedes y para mí es un privilegio compartir el tatuaje. No, vamos a entrar en materia. Esdras, es bíblico, o sea, la Biblia aprueba el uso del tatuaje sobre la piel humana, o lo contradice, o sea, lo aprueba o una tercera pregunta, o la Biblia no hace referencia a. O sea, lo aprueba, lo penaliza o guarda silencio. Vamos a ver, señores, a la luz de la palabra. Bien, si nos ponemos a analizar la pregunta que tú nos acabas de hacer, si la palabra de Dios realmente penaliza o anula o guarda silencio tocante a lo que es el tatuaje, nosotros tenemos referencias bíblicas que apuntan de antemano a él. Porque las personas creen que el tatuaje es algo moderno, modernista, que ha salido ahora, alrededor del siglo XIX, del siglo XX, pero la realidad es que el tatuaje es una práctica muy ambigua. Viene utilizándose desde los tiempos del primer imperio que existió en el mundo, que fueron los egipcios. Alrededor de 3.000 años duró su imperio, y la primera momia que se encontró de ellos, que tenía tatuada la piel, tiene alrededor de 5.300 años. ¡Wow! Interesante dato. Esta práctica de por sí, ya de antemano sabemos que Israel sale de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y va a la tierra que Dios le promete. Y por ende, en su trayectoria y su formación como nación, como pueblo, después de salir del cautiverio, Dios también le dio leyes e instrucciones.
Nosotros tenemos que saber que cuando encontramos esas leyes en el Antiguo Testamento, tenemos que analizar el aspecto contextual y cultural en el que Dios da esa palabra, que es importante analizarlo a la hora de hacer un juicio. Pero sí, de antemano ya la palabra habla del tatuaje como tal, en el sentido de que es una impresión, una imagen que se marca en la piel. Cuando nosotros hablamos del tatuaje, estamos hablando de una línea gráfica que se hace a través de tinta para proyectar una imagen o un texto correferente a lo que nosotros queremos expresar por el mismo. O sea que es importante, señores, analizar que cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 19, Dios está hablando directamente de las marcas en la piel y está hablando de la impresión de tinta en la piel. En el Levítico 19:28. Ahora bien, cuando nosotros vamos a ese pasaje, encontramos que Dios está hablando de leyes morales, está hablando tocante a la santidad y la justicia que el pueblo de Israel tenía que vivir y que tenía que marcar diferencia entre las demás naciones paganas. ¿Por qué Dios se lo prohíbe? Bueno, el primer análisis que se hace a nivel teológico es que las naciones paganas que se hacían tatuajes se lo hacían por causa de que eran forma de expresión, de adoración para sus dioses, para sus ídolos, a quienes ellos adoraban. En nombre de ellos se tatuaban, se marcaban la piel, otros se sajaban la piel, que es el caso que encontramos entre los profetas de Baal y Elías. La Biblia dice que cuando ellos estaban clamando a su Dios, zanjaban sus pieles, y era una forma de ellos expresar su devoción, su adoración a ese Dios, para que le correspondiera con lo que estaban pidiendo, en este caso fuego del cielo. Saliendo de ese análisis y saliendo de ese punto, ¿por qué Dios es tajante en cuanto a este sentido al pueblo de Israel? ¿Y qué diferencia hay entre el pueblo de Israel que vive bajo ley y el pueblo de gracia? Y antes de que tú continúes, permíteme hacer una intervención muy importante. Tú tocaste específicamente textos bíblicos del Antiguo Testamento, y eso es una de las vertientes que apoya el uso del tatuaje, que dice que fue algo específicamente de las leyes morales. O sea, tú sabes que Israel tenía leyes civiles, morales. Y prácticamente la iglesia de hoy en día seguía por los principios del Nuevo Testamento. O sea, ¿no crees tú que la gente puede omitir esas intervenciones bíblicas que tú estás diciendo porque está usando solamente citas del Antiguo Testamento? O sea, hay citas del Nuevo que pueden traer luz para la prohibición. Hay citas del Nuevo que pueden traer luz. Entonces, para eso, pero yo no quiero adentrarme ahí. Como le dije, quiero marcar un principio, una línea, para llevarlo al objeto y al punto de hacia donde lo quiero dirigir, hacia donde lo quiero llevar. Porque si nos metemos ya de antemano en el Nuevo Testamento, ya vamos a cerrar. Y yo quisiera que la persona, antes de tomar una decisión o saber o criticar o decir por qué, tiene que ver el panorama general completo de la realidad sobre el tatuaje. Porque muchos dicen, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento las leyes quedaron abolidas. El problema es que cuando nosotros interpretamos la Biblia así, estamos violando un principio de la palabra de Dios. Porque no todas las leyes fueron abolidas por Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que tiene que ver con la santificación del hombre y su vida de consagración para con Dios, que tiene que ver con lo que es ley moral y con lo que tiene que ver con el cuerpo, no fue abolido del tal, al contrario, fue reforzado por Jesucristo. Claro. Porque cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, que ya de antemano dije que no iba a entrar ahí, pero no, ya pero hay que entrar en materia temprano para que la Biblia, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, rápidamente nosotros vemos la expresión de lo que Cristo vino a hacer en la cruz, de manera sintética, de manera reducida, pero específica y dirigida muy bien por el Espíritu a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí nos dice claramente que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo no vino a abolir la ley, al contrario, nos vino a dejar una ley de vida mediante al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu
de Dios. De manera que lo que el Espíritu Santo hace es reafirmar la ley que de antemano nosotros no podíamos vivir, pero que ahora por la ayuda de Él y por su poder divino somos sometidos a ella, no mediante a ritos y fuerza voluntaria de hombres, sino mediante a la gracia y el poder redentor. Claro. Edra, una cosa importante ahí. Yo no apoyo el tatuaje, pero he escuchado algunos videos y teorías de quienes apoyan el tatuaje actualmente. Esto no es un debate, no hay nadie aquí quizás que directamente te va a refutar, pero yo quiero decirte uno o dos pensamientos y quiero ir en el contexto de donde estás. Número uno, ahí tú citaste que aunque está en la ley, no todo fue abolido, de hecho Jesús vino a cumplirla, pero quienes quieren anular este verso de Levítico capítulo 19, creo que verso 28, ¿verdad? Que habla de los rasguños. Tienen dos teorías. Yo te voy a decir la primera. La primera que ellos apelan, yo he escuchado eruditos, grandes, gente, dicen, bueno, si cumplimos lo que dice el 28, debemos cumplir todo lo que dice el capítulo. Yo no estoy haciendo esto porque yo sé que la gente lo va a pensar cuando ve el video. Exacto. Y vamos a ser justos, ¿verdad? Lo que yo pienso vamos a traerlo sobre la mesa también. Claro. Para que suene la otra campana. No, que nosotros no y la aprovechar tenemos. que tú estás diciendo Claro. eso. El que quiera derecho a réplica puede venir. Ok, entonces mira, ellos dicen no porque el a 27 defender. dice que la punta de la barba, que no te la quite y más para adelante habla del día de reposo. Un conjunto de leyes que alguna, hay que ser honesto, no la aplicamos. Él dice que si tú vas a aplicar esa, Hay que la del aplicarla tatuaje, toda. aplícame esta. Esa dice tu amigo el teólogo, el israelita, ok. Pero, vamos a seguir pacífico. Pero entonces, ¿cómo tú dirías que el por qué esto sí o si en verdad hay cosas ahí que no, qué nos avala para seguir esa cumpliéndola? Mira, como le dije anteriormente, estoy partiendo para crear una línea, un principio como tal de lo que vamos a hablar. Cuando yo vine aquí, vine con el objetivo de realmente arrojar luz basado en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, como le dije anteriormente, hay aspectos que hay que estudiar tocante a la realidad cultural en la que el pueblo de Israel vivía. Y ese contexto que tú mencionaste al principio, claro. Hablé del contexto y dije el por qué Dios le impidió esto y dije por lo que las naciones paganas practicaban. ¿Por qué quise apuntar a las naciones paganas practicaban y cómo Dios se lo prohibía a su pueblo? Porque recuérdense que Dios escogió a Israel como un pueblo para hacer diferencia entre todas las naciones. Exacto. Y de antemano ya Dios estaba a través de Israel dejando una línea de pensamiento de cómo Dios pensaba y de cómo Dios quería que su pueblo se viera ante las demás naciones. Israel venía siendo como el modelo, el ejemplo de vida de que Dios quería proyectar al mundo, ¿verdad? Entonces ahora tú me preguntas, y está buena la pregunta, ¿por qué si tú dices que en ese pasaje dice que no se puede hacer esas cosas? ¿Por qué las otras cosas nosotros no las cumplimos, no las vivimos a cabalidad, a totalidad, como está escrito ahí? Correcto. Porque estamos hablando de Levítico capítulo 19, recuérdate que como le dije anterior, es un pasaje que habla sobre lo que tiene que ver en cuanto a leyes morales de consagración para el pueblo. Y cuando hablamos de consagración para el pueblo, estamos hablando que Dios atañe una serie de principios, y entre esos principios estaba lo del corte. Lo del corte y la barba tenía que ver exactamente con lo mismo que hacían con la piel. Era con señal a los ídolos y a la adoración de sus dioses paganos. No es lo mismo cuando tú te recortas ahora, que tú te recortas por higiene, no porque tú estás pensando en el dios Tamuz, o estás pensando en el dios, en la diosa Nefertiti, o no sé, uno de esos dioses paganos que en la antigüedad se practicaba. Ahora bien, la diferencia del tatuaje al corte es que la intención del corazón y del sentimiento humano afecta a la hora de tú decidir si te vas a tatuar la piel o no. ¿Comprende? Es una expresión del alma, de lo que tu alma quiere, de lo que tu alma desea. Y ahora y a eso es que tenemos que apuntar. No realmente al tatuaje como tal directamente, sino a lo que sale de dentro. La intención. La expresión, la intención del alma. Ahí es donde radica el problema. Ahora bien,
Y partiendo de ahí, ver entonces la proyección bíblica que nos da la palabra sobre el cuerpo y cómo el alma funge su papel y su rol dentro de lo que es el cuerpo humano. Edra, es difícil escucharte y tu intervención y no tener preguntas, porque surgen preguntas. Sí. Yo tengo y una tú hablaste sobre el propósito del tatuaje y la materialización, vamos a decirlo. O sea, que Dios entre en el propósito. Entonces yo quiero, justamente escuché a uno de los partidarios, de los activistas de tatuaje, que él decía Denúncielo. que él lo hacía por eso, porque su manera era expresar adoración, que él quería tener el nombre de Jesús en el brazo, y por eso tengo que intervenir. Él decía, yo menciono en la Biblia, incluso él usa cita bíblica que decía que el nombre de Dios tenía que ponerse, y la palabra de Dios tenía que ponerse, imprimirla en los dinteles de la puerta, en la habitación, en el corazón. Él decía que si él predica a un Jesús, él podía en su piel marcar ese nombre, era un símbolo de adoración. O sea, porque este tema es tan profundo que no nos va a dar el tiempo que tenemos para desglosarlo. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero es interesante eso. O sea, ¿cómo entonces tú respondes? Como dijo Hani, nosotros los cuatro estamos en contra, pero para tener ser efectivo en esta exposición tenemos que ser la voz de los que lo apoyan para poder refutarlo. O sea, ¿cuál es su punto de vista? O sea, y en lo que decía Talden, ellos se basan mucho en eso, o sea, en el una expresión de adoración y la intención. O sea, ellos argumentan que lo que realmente importa es la intención con la que tú lo hagas. Exacto. O sea, que si tú lo haces con una intención que honra a Dios, o sea, una intención positiva, claro, que me ponga un Jesús, que me ponga una cita bíblica, eso ahí, o sea, una porque cruz. como tú dijiste, y uno lo estudió bien, o sea, los argumentos de ellos, como tú dijiste, donde a Israel, o sea, en ese contexto que ellos, que en Levítico se habló acerca de los tatuajes, había una realidad de que los rodeaba, de las ciudades paganas que utilizaban el tatuaje, no tanto simplemente para la idolatría, sino tanto hasta para marcar esclavos en ese tiempo y un sinnúmero de cosas. Bien, entonces ahí vamos. Vamos a entrar entonces ahora a lo que es la intención. Noten que cuando Dios le da este precepto y este mandamiento a Israel, no solo se queda en Levítico, esto repercute durante todo el proceso de la ley. En Deuteronomio capítulo 14, Dios vuelve y lo repite. Y miren cómo Dios lo repite. Dios dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Otra vez, aquí marcamos el parámetro de lo que yo decía anteriormente. ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, Dios quiere que el Israel sea diferente a las demás naciones paganas que tenían una práctica. Recuerden que el tatuaje no nace en Israel. No es una práctica judía, no es una práctica que los judíos tenían y que Dios se lo estaba impidiendo porque ellos lo tenían, sino es una práctica que nace fuera del pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Como Gaby decía, las culturas paganas lo utilizaban para marcar esclavos, otras para marcar los delincuentes, los convictos, las personas que eran totalmente despreciadas por la sociedad. Y esa cultura pagana se extendió tanto que aún en China, a su principio de constitución como nación, comenzaron a marcar a los delincuentes, y los delincuentes comenzaron a marcarse como una forma de expresar qué tan malos eran y una forma de separar su clan del grupo, y el que tenía tatuada la piel pertenecía al clan y el que no estaba fuera del clan. Y cuando nosotros miramos todo lo que tiene que ver con la trayectoria del tatuaje, está fuera de la jurisdicción sacrosanta del Señor. Entonces, cuando nosotros queremos arrastrar esa cultura al cristianismo, porque lo hago de una forma de adoración, la primera pregunta que nosotros deberíamos hacerlo, si Dios nos exige que para adorarle utilicemos nuestro cuerpo. Y es ahí donde venimos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que la primera cláusula que Dios nos da sobre cómo cuidar el cuerpo es que templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde me gusta mucho una cita de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. En 2 de Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo otra vez vuelve a hablar del tatuaje, pero en forma de imagen. Recuerden que el tatuaje es una imagen.
y es una impresión. La gente olvida eso y dice, no, el tatuaje es una forma de expresar la adoración a Dios, pero sigue siendo una imagen. Desde que Dios se reveló a su pueblo, estaba rotundamente en contra de que se hiciese el ser humano imagen de Él, de lo que estaba en el cielo, de lo que estaba en la tierra y aún debajo de la tierra. Dios, ese fue su primer mandamiento. Cuando usted va a Éxodo capítulo 20 lo puede encontrar. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de algo muy interesante. Segunda de Corintios capítulo 6, lo puede buscar Gaby para que me ayude ahí. Sí. Versículo 14. El apóstol Pablo comienza a hablar del yugo desigual. La gente dice, no, por ahí Pablo está hablando del yugo desigual y no tiene que ver con eso. Pero hay una parte donde el apóstol Pablo mete la imagen. Y volvemos al tema, porque tenemos que estudiar de dónde nace la palabra, a raíz de qué. En el Antiguo Testamento la palabra era Natán, la palabra hebrea que se utilizaba para hablar de una marca, de un tatuaje, de una impresión, una increción a base de fuerza que se hacía en la antigüedad. Ustedes saben que la impresión de antes para marcar la piel a veces tenía que ver con el fuego. Hoy en día a través de una aguja, que no era tampoco práctica de ahora, sino que ya de antemano se hacía para poder inyectar la tinta sobre la piel. Lee el texto. Entonces el texto, ¿cómo dice? Dice aquí, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Nota que cuando dice qué comunión entre el templo de Dios y los ídolos, se está refiriendo a imágenes, se está refiriendo a cultura, se estaba refiriendo a esculpir. Nota que cuando Dios le habló al pueblo de Israel de hacer templo y de hacer casa para Dios, todo lo que tenía que ver con la adoración no podía ser esculpida por mano humana. Las rocas tenían que estar exactamente como Dios la creó. El pueblo de Israel no podía tallar la roca donde se iba a hacer la adoración, donde se iba a hacer el sacrificio, porque entonces no sería un holocausto agradable a Dios. De antemano ya Dios nos estaba dando señal de lo importante que es el templo, el cuerpo. El cuerpo de la persona es la morada exacta, perfecta para Dios habitar. Recuérdense que cuando Salomón hizo el templo muy bonito, lo llenó de adornos y cosas, él mismo terminó diciendo, tú no habitas en templo hecho de mano de hombre. Pero cuando vemos ahora en el Nuevo Testamento a un Cristo que viene a la tierra, Cristo dice que ese Espíritu Santo, ¿dónde iba a morar? En nosotros. Dice para que esté con vosotros y en vosotros. Libro de San Juan capítulo 14. Y es importante que nosotros marquemos ese parámetro para la hora de hablar de esto. Entonces cuando yo tengo una intención de tatuarme la piel como una forma de adoración a Dios, realmente Dios está recibiendo esa adoración cuando la adoración que Dios busca es en espíritu y en verdad. No, y algo muy importante, me llamó mucho la atención que tú tocaste un punto. Señores, Dios dejó en la misma palabra la forma de cómo adorarlo. Usted no puede inventarse o venir en su concupiscencia los métodos que usted entienda, ni traer del mundo o de otra cultura un método de adoración. Y algo muy importante, señores, miren, para nosotros entender, específicamente los jóvenes que van a escuchar esta intervención, tenemos que entender que la Biblia es nuestra guía de autoridad absoluta. O sea, si lo que él está explicando a la luz de la palabra, usted no lo entiende como bueno y válido, no hay sentido. O sea, todo lo que está en la Biblia tiene una autoridad sobre nuestra vida como creyentes y como hijos de luz. Entonces, algo muy importante que Hani resaltó y Edra tocó, habían específicamente 3 tipos de leyes, que eran las leyes morales que están vigentes. O sea, toda la ley moral está vigente porque la intención era la santificación, la identidad del pueblo. Están las leyes religiosas que no están vigentes. ¿Por qué? Porque eran leyes de sombra de lo que tenía que venir, que era Cristo. Ya no hay que matar corderitos ni macho cabrío porque ya Cristo lo hizo. O sea, usted no puede repetir algo que ya se cumplió.
y las leyes culturales que eran específicamente para Israel, y ya nosotros no somos judíos, nosotros somos dominicanos. Entonces eso es bueno resaltarlo, pero las leyes morales están totalmente vigentes. Exactamente, y es ahí donde nosotros entramos. Cuando nosotros vamos al cuerpo, recuérdense que la práctica del tatuaje es natural del cuerpo. No es natural. Es natural del cuerpo, Gabo. No, claro que no. Entonces, Nadie nace con un pececito, ni con Jesús, ni una cruz en el tú no vienes en el embrión y le pide a Dios, yo quiero el tatuaje de Cristo en la cruz. al apóstol Pedro. Te voy a decir algo que yo pienso del tatuaje. Tú sabes que más allá en el tema de la intención, hay todo un debate. La Biblia lo dice y ese debate de si las otras leyes, pero yo veo que sí detrás de la intención del tatuaje hay algo malo. Y es lo siguiente: todo el que se hace un tatuaje siendo cristiano, en el fondo sabe que a propósito, adrede, está tratando como de tocar fibra de tradición, de cultura. Parecerse al mundo, de digo, cultura. También. Sí. Parecerse al mundo. La Biblia dice que son cosas del mundo. Exactamente. Ellos saben que hay una masa de no creyentes y de creyentes, pero hasta no creyentes, que en esta cultura no asimilan el tatuaje, no lo asimilan. Pero ¿de dónde nace esta revolución de querer decir, es que no somos religiosos, es que somos libres, es que cero religión? O sea, ¿qué busca? A veces yo me pregunto, ¿qué busca? O sea, es dentro del corazón de quienes tienen esta revolución, porque tú lo has notado, hay una revolución de decir, bueno, déjame ponerme un pantalón corto que parezca un buzzer para cantar. O sea, porque esa eso está muy de moda también. No, pero ese no es el tema. Ahora, el pastor Ezequiel Molina ya se reveló. Pero va dentro del hilo, y yo no soy rabacuco, yo no soy una gente tan cerrada. Pero como que hay un extremo de esta revolución que es como intencional, pero ¿de qué busca esto? O sea, me pregunto eso, ¿qué busca? Mira, ¿Quién está detrás de eso? ¿Y qué logran? ¿Qué logran? Erudito. recuérdate que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Muy importante. Es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que detrás de cada idea y de cada pensamiento que parece lógico o que parece bueno al momento de nosotros sopesarlo, la palabra, cuando no arroja mucha luz sobre un tema, es la parte donde Satanás busca para filtrarse. Siempre busca como quien dice, la cuerda floja para poder partir de ahí. Y muchas veces nosotros hablamos de la juventud y de la renovación, pero los jóvenes siempre están buscando cambio. Las generaciones jóvenes siempre están buscando la forma de cómo revolucionar, sobresalir, o que la palabra de Dios se vaya adaptando a sus tiempos. Y la realidad es que la palabra de Dios no vino para adaptarse al tiempo, ni tampoco para acomodarnos a nosotros. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Nosotros debemos de ajustarnos a las escrituras. Y cuando nosotros vemos estos pasajes, la pregunta que debiéramos hacernos, ¿realmente estoy buscando la gloria de Dios? Sí, porque exacto. al final tú no te vas a un tatuaje para ocultarlo. No, Detrás de la imagen es un arte, señores. Yo soy artista. Yo soy publicista, vengo del área de publicidad. Graduado de la Facultad de Arte. De la UAS, y conozco la cultura del tatuaje porque es una forma de expresión artística también. Y esa pregunta que tú hiciste es la clave. Doy gloria a Dios con eso. Sí, o sea, a veces hay cosas que no están en la Biblia. Y yo la hago porque digo, siento que estoy honrando a Dios, que la gente está viendo a Dios en mí. De algún modo, no sé si yo me creo entender. que porque la Biblia no habla de marihuana. No, mira, no habla de el tatuaje ninguna. Pero uno sabe que es dañino. Sí, pero yo lo que quiero entrar en algo, y hay muchos, o sea, atención a muchos que están ahí. Señores, lo que pasa es que nosotros, y no quiero sonar ofensivo con esto, tenemos mucha gente que no tiene nada en la cabeza. Y es una realidad. Sí, aunque suene, ¿tú sabes por qué lo digo así que no me haga ofensivo? Porque hay gente que alguien dice algo y ellos de una vez se embalan. No tienen identidad. No tienen identidad. No hay ni nada. tienen fundamento Suena bíblico. lo que yo digo, Edra. Pero es así. Hay gente que no tienen una identidad, que están partiendo desde ahí porque el pastor fulano lo dijo.
que te están haciendo tatuajes porque el artista fulano se lo hizo, porque el influencer cristiano, ahora sí, los influencers cristianos, porque el influencer cristiano se lo hizo y yo lo sigo y me lo hago. Y hay gente haciendo, o sea, que están hasta en contra, que eso está en contra de la iglesia que ellos se congregan hoy en día. Y es así. Sí, sí. Y hay que tener cuidado con eso. Número uno, porque recuérdense que nosotros, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Número uno. Antes de pensar de que yo con eso adoro a Dios, tengo que ver el panorama. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, si tú no honras a Dios y no adoras a Dios a través de servir a tu prójimo que ves, ¿cómo puedes adorar a un Dios con esmero, con devoción, si tú no lo ves? Es lo que dice Juan. Juan lo dice de otra palabra. Juan dice, si tú no amas a tu prójimo que tú estás mirando, tú no puedes amar a Dios a quien tú no ves. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, eso es para la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no es difusa ni confusa. Exacto. La gloria de Dios es clara. Y está bien definida Y en la está palabra. bien definida en la palabra. La palabra de Dios te manda que tiene que ser para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en tu vida tiene que reflejarse de una manera tan clara como el agua. ¿Por qué? Porque tiene que ser pura. Y hay una sabiduría que no viene de Dios, que viene del diablo. Y Santiago lo dice bien claro. Hay una sabiduría que si crea contienda, que si crea disputa, que si crea enemistad y pleito entre tus hermanos, no proviene de Dios. Es diabólico y animal. Esta divide. Porque la sabiduría que viene del cielo primeramente es pura, santa. Y no es para contender, sino para santificar y purificar y llevar a otros alineados al propósito. Entonces cuando tú te haces un tatuaje en aspectos culturales, en aspectos bíblicos, realmente tú estás saliendo y estás rompiendo una naturaleza bíblica y una naturaleza natural de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el tatuaje, la tinta que se incide en la piel de antemano, ya de por sí, por tú perforarte la piel, estás dañando y atrofiando tu propio cuerpo. Eso es científicamente. Claro. Cuando tú buscas las consecuencias y la gravedad de un tatuaje a nivel natural y a nivel médico, siempre te van a decir que tú estás hiriendo tu piel. ¿Por qué? Es un Porque órgano. Esas órgano más agujas grande. no solo afectan la dermis, sino que también la dermis y afectan también no solo la parte de arriba de tu piel, sino más adentro. Incluso hay parte del tatuaje que para poder crear un degradado es una imagen difusa o borrosa. Esté más clara en un lado y más intensa en otro. Que va de claro a oscuro. Exacto. Para crear eso hay que pasar las 3 capas de la piel. Ok. Y es una tinta que está traspasando tu cuerpo, que no es parte de tu cuerpo, que tu sistema inmunológico Totalmente. crea una reacción por la tinta que tú estás infringiendo en tu Totalmente sintética. Incluso que había mito, o sea, la persona cuando recién se tatúan, tienen que esperar de 4 a 5 meses para poder donar sangre. Sí, y algo muy importante, O sea, señores. de 5 meses tú tienes que Eso, esperar. miren, para donar es sangre. un cambio que no es Claro. reversible. O sea, cuando sí, se ese quitan otra. con rayo X, pero yo quiero que usted vaya a ver, vaya a YouTube y vea cómo se retira un tatuaje. Es doloroso. Segundo, es un rayo láser que la piel queda con lecciones. Y es costoso también. Lo que se le Tercero, quita no tiene es, cuarto para y eso. lo que se le quita no es el tatuaje, se le quita la intensidad del color de la tinta, pero la marca queda como una Y es como cicatriz. dice Edra, tú lo que lo Es que tú remueves, estás como de la capa de perforando tu arriba, piel. tú lo remueves de la primera capa. Queda como una quemadura, eso es algo horrible. Cuando el láser infringe tu piel, realmente está infringiendo la primera capa. Deja rastro. Comprende, no entra la dermis. No, por eso porque se queda para tú oscuro. hacerte un tatuaje, la tinta tiene que residir, tiene que pasar a la dermis. Exacto. Yo quiero dar Y es ahí donde los doctores dicen que hay que tener cuidado. Primero, del tipo de tinta que te están suministrando en el cuerpo. Segundo, de qué reacción puede tener tu sistema inmunológico al recibir esas partículas o micropartículas en tu piel que no son propias de tu cuerpo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un análisis. Si Dios tiene tanto cuidado de nuestro cuerpo en el sentido de algo sencillo, porque la palabra de Dios también, el apóstol Pablo, cuando habla tocante a esta realidad, nos repite y nos dice: oh, tú ignoras que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que tú no puedes actuar en ignorancia a la hora de tú hablar del tatuaje. No, porque eso es una impresión, eso nada tiene que ver, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Cuando ya tú tienes una mentalidad de esa manera, tú estás afectando el principio del creyente, porque el creyente no vive para él. Además de vivir para la gloria de Dios, tú tienes que dar testimonio. Exacto. Afuera, o sea, que Jesucristo mismo preguntó, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y muchas veces tú lo ves de una manera inocente porque voy a cambiar mentalidades, voy a romper paradigmas, pero realmente, además de tú cambiar paradigma, como tú estás diciendo, estás creando un revuelo que eso puede provocar que tú te conviertas en una piedra de tropiezo. ¿Y qué hacemos con lo que dice Corintios 14? Sobre lo que se hace en piedra de tropiezo a otro. Que dice el apóstol Pablo, si por la comida tuya se va a perder tu prójimo, mejor no te la comas. Porque te es mejor no te mete la comida a ti y no serle de piedra de tropiezo a tu prójimo. Exacto. Entonces hay cosas que ni siquiera tienen que ver con la fe, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Eso no proviene de fe, y si no proviene de fe y no afecta mi fe para salvación o perdición, ¿por qué yo tengo que hacerme un tatuaje? Es pecado. Y tú mencionaste algo, Edra, o sea, o no sé si fue Edrojani, que esta misma cultura, yo no vivo en Europa, yo vivo ni en Estados Unidos, la cultura de aquí dominicana, o sea, repele eso. O sea, los mismos amigos repelen eso. Yo estaba viendo en un programa muy famoso del país que había un cristiano, cantante, y uno de los panelistas le preguntó, ¿y ese tatuaje? Porque tenía el nombre de Jesús, y ellos mismos lo estaban cuestionando a él. Sí. Cuestionando, fajado, cuestionando, diciendo, es que no, varón. Y esto. No, nuestra cultura no asimila eso. La cultura no asimila eso. Siguiendo con el tema, específicamente entramos a área médica y todo, no somos expertos en la materia, pero expertos en la materia, pero a la luz de la palabra este tema lo vamos a desglosar. Vamos a hacer. Quiero, Edra, puntualizar una cita bíblica. Para mí, como un intérprete bíblico y estudiador de la interpretación bíblica, lo vamos a debatir porque es una aberración teológica, hermenéutica, pero hay que mencionarlo. Escuché a una influencer en estos días y a varios citando una cita bíblica específicamente en Apocalipsis 19, 16. Oye, mire lo que dice eso. Y muchos jóvenes cuando escuchan eso se llenan de fortaleza y de aprobación bíblica. Y sienten a Dios. Hablando de Jesús, una visión tan sobrenatural, tan santa, tan sagrada como la que tuvo nuestro amado Juan en Apocalipsis, dice: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ella citaba que literalmente, y el que lo lea así, lee ese texto y no entiende el contexto, dice así, dice que en el muslo de Jesús ella vio ese tatuaje que decía Rey de Reyes y Señor. O sea, y tú vas a ver mucha gente con el muslo de Cristo. O sea, hay mucho, tú sabes que el que defiende eso se va a agarrar de ese texto. Vamos a debatir ese texto, ¿verdad? ¿Qué afirmación o qué enseñanza bíblica, si existe? Jesús tenía un tatuaje. Y puede ser esto una aprobación bíblica que apoye el uso del tatuaje. Jesús venía con su tatuaje. Señores, vamos a hacer esto de una manera bíblica, de una interpretación, porque también muchos teólogos van a ver esto, especialmente esos neotestamentarios, esos revolucionarios, mencionar algunos de ellos como Jonathan Piña. Pseudo revolucionario. Sí, exacto. Jonathan Piña, que aprueba claramente esto, y su séquito, su equipo, que estamos totalmente en contra de ellos y de su teología, abiertamente, porque nosotros no podemos, si ellos hacen pública su interpretación, nosotros entonces no podemos quedarnos callados, hay que hacer pública la interpretación correcta de la palabra. Y por eso son programas como estos. Y vuelvo y digo, está abierto porque, aunque quizás yo de manera directa no lo haga, pero ellos tienen muchos séquitos que están ahí en Instagram, en las redes. Tú estás abierto a debatir, a venir acá a Radio Canal de Vida. Tenemos la puerta abierta. Gaby está haciendo invitaciones. No, que venga. A defender su punto, porque van a haber comentarios. Miren, en el YouTube van a haber comentarios. Ya tienen que estar comentando abajo.
los apoyadores del tatuaje. Eso no es Venga así, aquí, quieto. marque ahí 809-805-2822, Ani, del tuyo Sí. también. Escríbanos por WhatsApp. Vamos a Yo voy poner ahí citar. los números de No, nosotros. Sammy, ponlo abajo los números. O escríbanlo. Entonces se te acerca un teólogo, un joven, y te dice, varón, usted está equivocado. Los tatuajes no son pecados porque Apocalipsis 19:16 dice que Jesús viene en su vestidura y en su muslo un escrito que En su dice Rey de piel. Reyes y Señor de Señores. Yo lo vi en una visión y eso es que él tiene un tatuaje aquí en el muslo. ¿Qué tú le Lo contestas? primero que yo le digo es, tú analizarte Apocalipsis entero. Es lo primero, porque A ver. esa forma figurativa de Juan hablar la utiliza en todo el contexto de Apocalipsis. Incluso dice que Dios escribirá, haría una inscripción en nuestra frente con un nombre que solamente Él conoce. Desde que tú entras a los mensajes a las 7 iglesias, tú vas a encontrar en el capítulo 3 al Señor decirle a la iglesia Filadelfia que le va a poner un nombre escrito en su frente por haber O sea, que le va a poner un tatuaje. Entonces, entonces de antemano tú vas a decir, toda la iglesia está tatuada de que llega al cielo. Sí. Literal, ¿verdad? Porque, Esa me gustó. porque Yo creo que eso desbarata mucho argumento. porque ahí tú ya. estás argumentando estás Muy buena haciendo un era. argumento de un texto bíblico, sacándomelo de contexto para crear tu pretexto. Entonces tú tienes que agarrar y abarcar el libro completo. Lo primero es que nosotros tenemos que entender en qué libro estamos. Claro. Y no todo lo que está escrito en Apocalipsis se coge de manera literal. Y todo teólogo profundo de las Escrituras sabe eso. Eso no hay que venir. No hay que ser ni profundo. Exacto. Eso simplemente es una figura retórica. Tú sabes cómo Juan juega, o sea, el que ha leído Apocalipsis y no tiene que tener, o sea, tampoco un gran seminario teológico arriba, sabe que Juan juega mucho con la figura y lo figurativo los ahí. símbolos y todo. Y recuérdense que el objetivo de Juan al escribir esto no es enseñarnos que Jesús viene con un tatuaje, sino enseñarnos lo que ya de antemano estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que aún ni los mismos judíos lo creían en Cristo Jesús. Entonces, como señal de autoridad, de poder y de gloria, Él va a venir demostrándole principalmente al pueblo de Israel, porque en esa venida de Cristo a la tierra, Él viene a juzgar y establecer su reino milenial que prometido a la casa de Israel. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que cuando Jesucristo viene montado en ese caballo blanco y que todo ojo le ve y que las naciones caerán postradas a su pie, es para regir las naciones con vara de hierro, exactamente como lo dice Isaías capítulo 9 y capítulo 11 de Isaías. Que no viene en un caballo, literalmente, en el sentido de que el vehículo que Juan conocía era un caballo. Exacto. Imagínate que lo ven en un BMW o en un Ferrari. Teológicamente a esas figuras se le llaman figuras antropomórficas de Dios, Exacto. para expresar algo de su gloria y de su grandeza mediante lo que el hombre humano, que de ahí viene la palabra antropos, el hombre humano puede conocer para tratar de hacer entender al hombre más o menos la gloria de Dios, que es invisible, es incapaz de explicarlo. Y como yo quiero decir algo. grave, lo Oye. que vio Juan, quizás Juan vio otro método de vehículo. No, yo pero voy a ser el algo método más de serio. vehículo que conocía Juan en ese momento era un caballo. Obviamente, mira, Apocalipsis obviamente está lleno de figuras y de alegorías. Es una explicación clara la que dio Esdras. Pero yo quiero usar esa mente lógica, tan literal de la gente. Y aún así, para darle hasta una teoría que yo creo que eso te ofende la Biblia. Esa teoría. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Sí, claro que sí. De antemano tú estás El verso pensando en dice, eso. si el verso dice, en su vestidura y en su muslo. Porque si no, ¿cuál es el muslo de la gente? No es este el muslo. Esto está aquí, ¿verdad? Yo me equivoco. Sí, exacto. Entonces, sierva y siervo de Dios, lo que tú viste en la revelación es que Dios no tenía ropa, Jesús no tenía ropa aquí. Porque a veces yo quiero preguntar. O sea, fuera de toda broma, para tú creer que lo que ella vio fue el tatuaje en el muslo literal, bueno, pues Jesús venía sin aquí. O sea, En voz, él no, dice. fuera de toda broma. Que No, todavía es tú serio, tienes es esa mente serio. tan sana y con falta de alegoría teológica, De por lo menos de- piensa y di, tal vez era que en la posición del muslo, pero en la ropa decía Rey de O Reyes. sea, empezaba desde Por lo aquí, menos, vamos. en esa zona del muslo, sobre su manto, su vestidura. Sí, ahí ayudamos la gente que nada me interpreta literal, pero No, ya, ellos le tú vieron el irte al muslo. muslo, ya yo creo como que eso.
Parece que Ya es demasiada o profundidad. Jesús andaba semidesnudo o Juan tenía visión ultravioleta que veía por encima de la ropa. Esa Y no creo sierva tiene que ver que fue lo que vio en el sueño. Y no creo No, y hay mucha gente usando esa cita bíblica. Y no creo porque realmente lo que Juan quiere expresar es la grandeza y el poder de Dios. O sea, que El tenía que nombre, ser su visible. autoridad. La autoridad y el poder, eso es lo primero. Edra, para ir. Mira, cerrando. por ejemplo, el 15 dice, y de su boca sale una espada. Señores, hay gente que piensa que va a salir una espada literalmente. Matando gente. No. Ya ahí tú te das cuenta que es todo figurativo. Exacto. Señores, a Edra hay que volver a traerlo. Porque No, el tema no da, ya tenemos. El tema no da, ya Ya tenemos producción nos está jalando Sí, la entonces, oreja. Edra, quiero hacer una pregunta puntual. O sea, yo siempre pienso en todo el que nos ve. Y es bueno hacerlo. Este programa lo ven amigos, ve el detalle, lo ve Claro. un número de gente. ¿Qué pasa con aquella persona? Aunque ustedes crean que la pregunta está de más, no lo está. Aquella persona que ya se hicieron su tatuaje, pero quieren venir a los pies de Cristo. ¿Qué pasa con ellos? No afecta. No afecta. Porque de modo que estamos en Cristo, nueva criatura. somos. Señores, Ahí está Las contestado. cosas Y algo ya más serio, pasaron. si están en lugares que no hay manera de taparlo, tampoco se vuelvan locos. De que, Pero- Eso iba a decir. Señores, mi pastor, un Sí, apóstol no, que no. levantó más de 10 iglesias, tenía un tatuaje y murió en Sí, Cristo, el no. apóstol Sergio Candelario Sí. Bulo. Es un buen Bulo tenía un ejemplo, tatuaje. abajo del mundo. Y tenemos muchísimos influencers y artistas como Héctor Delgado, Julio Darío Voltio o Julio Ramos, que tienen muchísimos tatuajes eso y no le tiene sirven que a ver. Cristo. No, es después de, no antes Después de. Estamos Después que tú hablando conoces la dentro de Y aún los que hicieron su tatuaje en Cristo, con esa mentalidad y ven este video y van a ser reformados. Sí, sí. Tranquilo, a partir de este video, haga confesión de fe ahora y Y reconcíliese. decirle a la gente que esto no se trata de religiosidad, porque lo que hablábamos ahorita de dar gloria a Dios en lo que hacemos, no quiere decir que en todo uno dice todo es adoración, todo es decir gloria a Dios. No se trata de eso. tu vida. Es de la que adoración. tu vida, Tu vida, tu yo trato en el trabajo de hacerlo de manera que le dé gloria a Dios. O sea, que la gente diga, este tipo es cristiano, Exacto, tú no- me gustó, pero no es que yo estoy diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. No Es que lo roba. que hago reflejo algún tipo de seriedad. Igual, cuando tú te vas a hacer un tatuaje, pregúntate, ¿qué provoco cuando entre a la plaza y el que está ahí me mire? ¿Qué provoco cuando me subo a un púlpito y me ven los ancianos que hay que respetar, esos jóvenes que vienen subiendo? ¿Qué gano? Cuando uno pone en balanza, ¿qué estoy provocando? Y tal vez si hay que lo dudo, un 1% de algo bueno, hay un 99% que Claro. división, que contienda. Entonces no le está dando gloria a Dios, eso es claro. Esdras, ya para terminar, danos un mensaje final específicamente A toda esa audiencia que está a todos ahí. esos jóvenes que son los más afectados por este tipo de pensamiento liberal que está y antibíblico que está introduciéndose en las iglesias. Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que de por sí de antemano la imagen caída del hombre afecta lo que tiene que ver la gloria de Dios en él. La Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le fue manifiesto, Dios se lo manifestó desde el principio. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles por las cosas que fueron creadas, de modo que el hombre no tiene excusa. El hombre, en su imagen caída, pretendiendo ser sabio, se hizo necio, cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas corruptibles, adorando ante las cosas creadas que al Creador. Cuando tú te haces un tatuaje, realmente tú no estás reflejando la gloria de Dios porque tú nunca jamás has visto a Dios. Cuando tú utilizas su palabra para impregnártela en la piel, pero no la vives en el corazón, de nada te sirve. Wow. Cuando tú me dices a mí que tú te estás haciendo un tatuaje porque es tu forma de tú adorar a Dios y realmente tú estás batallando con una naturaleza pecaminosa, realmente tú no te estás santificando ni estás haciendo que tu vida sea más agradable delante de la presencia de Dios. Eso es lo primero que yo tengo que analizar. Lo segundo es que es un atributo de la carne, no del espíritu. Cuando yo decido hacerme un tatuaje, yo no estoy pensando de manera espiritual. Y el apóstol Pablo nos advierte en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que nosotros debemos honrar a Dios de tal manera de que no, por causa de que somos libres, no creamos que a causa de esa libertad podemos tener cosas para ocasión para la carne. Mira cómo él lo dice en este pasaje. Él lo dice de esta manera: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne o excusa para cosas de la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí entra entre lo que es la lucha y la batalla entre la carne y el espíritu. Y nos enseña que los que piensan en las cosas de la carne son de la carne. Y los que piensan en las cosas que son del espíritu, son del espíritu. Porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros analicemos, realmente esto viene del Espíritu Santo. El espíritu que me cela celosamente, como dice Santiago, quiere que yo me haga un tatuaje para darle gloria a Dios. Y es la realidad, es un capricho, es un designio pasional propio mío, es un deseo de exhibir. Literal. Cuando tú haces un tatuaje, tú quieres exhibir algo, tú quieres expresar algo, pero Dios te está diciendo la mejor forma de tú expresar adoración a mi vida, a mí, es honrando mi palabra, es sometiéndote a ella, es cumpliéndola, es haciéndote obediente a ella. La justicia de Dios se revela para con nuestra vida a través de una vida de obediencia a las Sagradas Escrituras. Y hoy en día queremos decirle a la juventud que realmente ustedes no tienen que estar imitando al mundo ni trayendo culturas del mundo para adaptar el cristianismo y hacerlo más suave y que la gente pueda ver, no, el cristianismo de hoy en día es un cristianismo más aceptable. La realidad es que la palabra de Dios no cambia y el efecto que ella tiene para transformar la vida sigue siendo el mismo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Excelente. Aplausos. A eso no se le puede añadir y recordarle, suscríbase, dele like, no deje de suscribirse. Hay gente que ve el contenido y no se suscribe. Comparta en los grupos de WhatsApp. A tú el que tú sabes que tiene dudas, confusiones, para que sean edificados con este tema de tatuaje. Comenta ahí si tú estás de acuerdo o no. Esto ha sido Radio Canal de Vida. Dios te bendiga.